buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Good morning, good afternoon, and good night. Muy bienvenidos a otro episodio, un episodio muy especial. Welcome to another episode, a very important. Se preguntan por qué tan importante. You may ask yourself, why so important? Well, hay mucha gente que no sabe quién soy, hay mucha gente que no me conoce, hay mucha gente que quiere aprender y aquí estamos para enseñarles sobre videos musicales. No sobre videos musicales, pero esto es para la gente que quiere aprender a mejorar sus videos. Aquí les vamos a enseñar un poquito de los trucos y de las claves que yo utilizo para mis videos y para hacerlos ver más bonitos después que uno lo graba con la cámara. The reason this episode is so special is because I'm reintroducing myself. I'm introducing myself to those who don't know me, because a lot of people don't know me and a lot of people don't even know my name. I go by the name of Desmond Brooks. A lot of people know me. For those who know me by Desmond, D-Boy, or the Cinematic Dude. And it all comes from video production. On this channel, you will be learning how to make your videos more cinematic, how to make your video production more affordable, because hey, believe it or not, I've been building my base of equipment, cameras, microphone over the last 10 years. So la mayoría de los equipos de la tecnología que yo he estado o que van a ver que utilizo va a ser vieja o usada. It's a Canon EOS Rebel Sl1. This is the camera that I have been using for the last 4 to 5 years. I'll say 4 to 5 years I've been using this camera. I love it. For those who say you can't make quality videos with cheap cameras, I'll prove you wrong. Below I'm going to leave a few examples of projects I've done with that camera. Currently, I'm recording on a Sony A6400. Actualmente estoy grabando en una cámara Sony A6400. Pero lo que está hablando es que esta cámara es una Canon EOS Rebel Sl1. Y esta ha sido la cámara con la cual he grabado muchos de los videos que he grabado durante los últimos 3-4 años. Y como digo, actualmente estoy grabando con una Sony. Hice el cambio, hace año y medio hice el cambio de Canon a Sony. Me preguntan por qué, pero esa la dejo para otro video. I made the switch from Canon to Sony probably like a year ago. But that's a story for a different video. The software that I currently use to edit my videos is Premiere Pro. Strictly Premiere Pro. I first started out doing video or editing video in Sony Vega Pro. I think that was the first piece of software that I got my hand on. El primer sistema para editar con la que yo trabajé se llama Sony Vegas. Yo sé que todavía existe esto. Conozco gente que todavía lo utiliza. Hace años que yo no lo utilizo, así que yo no puedo hablar de qué tal funciona. Sé que trabajaba muy bien en los años cuando yo lo empecé a usar, pero ahora me dedico especialmente a utilizar el programa de Adobe Creative Suite, Premiere Pro, para todos mis trabajos. Premiere Pro es lo que uso para todos mis trabajos cuando se trata de video. When it comes to audio, my software of choice is Logic. Why? Logic is my baby. Cuando se trata de audio, el sistema o el programa que yo uso para grabar es el Logic para todos mis trabajos de audio, pero ahora me dedico especialmente a utilizar el sistema de Logic. ¿Por qué? Porque me fascina, me encanta más en los colores. Yo soy un creativo que se va mucho por los colores. A lot of the systems that I use them because of their color scheme. I just like their color scheme. Their color scheme attracts me to them. Once again, welcome to the channel. Don't be a stranger. Make sure you leave a comment, like, and if you haven't subscribed, please subscribe, because we will be providing a lot of information to make your project a lot more value to your work. Whether you're, using your phone to record video, you're using a very
cheap camera or you're using an expensive camera. We're going to talk about a lot of gears. We're going to talk a lot about the software. We're going to talk a lot about bits and pieces to make this thing go from yeah. Así que a todos los que no se han suscrito al canal, dejen su comentario, su like. Y si no se han suscrito, pues háganlo, porque en este canal vamos a estar hablando de los programas que usamos, los tipos de cámara, y va a haber mucha información para hacer que tu trabajo sobresalga más de lo que ya sobresale. La información que vas a conseguir aquí es para embellecer tu actual trabajo. No es para que lo cambies o para que dejes de hacer tu estilo. Porque al final del día uno tiene que tener su propio estilo para poder crecer. Es bueno copiar, pero hay que modificar. Esa es la clave. Todo el mundo copia. Que nadie te engañe, pero todo el mundo copia. Pero la clave de copiar es que si vas a copiar, hay que modificar para que sea tuyo, right? So on this channel, I hope to help you find your style of editing, your style of color correction, your style of equipment. Once again, this is your boy, Desmond Brooks, and welcome. I'm signing out. Peace.